there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Lauren Larson, Sean Murphy y Joseph Larson y ustedes. Estamos muy alegres de tenerles con nosotros. Son la razón de la programación, francamente. Y Dave, ¿tienes alguna salida próximamente? John, Lauren. Sí, señor, este fin de semana voy a Granada, Mississippi. Del 2-3 de diciembre estaré por allí. Estaremos enseñando de 10 a 12 un servicio de avivamiento a las 7. Domingo en la mañana empezamos a las 11 de la mañana. Todo eso será en Lighthouse Church, Granada, Mississippi. Y esperamos que todos los que puedan estar con nosotros, con el pastor Farris Wilson. Así que acompáñenos. Sean, no. Por ahora. Joseph. Nada, señor. Bueno, recuerden que este viernes es el Bibliatón y nosotros vamos a terminar con las Biblias que van a Colombia, 1447. El Salvador, empezaremos con El Salvador, 15,000 Biblias al Salvador. No es la primera vez que enviamos Biblias al Salvador, creo que es la segunda o tercera vez que enviamos al Salvador. Ecuador, 20,000 Biblias, Perú, 40,000. Así que estemos orando, yo creo que el Bibliatón y la distribución de las Biblias, el poder llevarlas a las manos de personas en todo el mundo, pastores, ministros, la Biblia de estudio del expositor, considero que el Espíritu Santo lo ha diseñado con este propósito para ayudar a la gente a entender la palabra de Dios un poco mejor. Y si algo puede ayudar a la persona a hacer eso, es realmente valioso. Así que, por favor, les pido que, por favor, una vez más, nos ayuden mientras ustedes lo puedan hacer. Y estoy agradecido, aprecio eso mucho más de lo que puedo yo expresar, porque sin ustedes no lo podríamos hacer, francamente. Hay varias cosas sucediendo actualmente que son realmente milagrosas y me han pedido que no lo mencione hasta que estemos listos para empezar. Así que estemos orando, por favor, para que la Biblia de estudio del expositor tenga ese curso libre, porque ayuda a la persona a entender la Biblia y eso es extremadamente importante. La palabra de Dios es la única verdad revelada en el mundo hoy, y no dije que es lo único que es verdad, pero es la única verdad revelada. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que tratamos de hacer con la Biblia de estudio del expositor. El poder ayudarle a usted a entender la palabra mejor. Muy bien, vamos. El Bibliatón será el viernes. Les reitero, 1 de diciembre empezamos a las 5 de la mañana. Así que estén orando, por favor, al respecto. Bien, hemos estado viendo, y sé que ustedes también, lo que ha sucedido con Israel recientemente. Y John, ¿piensas que eventualmente van a libertar los 200 o 150 personas que tienen raptadas? Veamos qué fue lo que ya se hizo. Crearon originalmente una tregua o cese al fuego de 4 días, permitiendo a niños y mujeres ser liberados, y extendieron 2 días más para que fuesen liberados más mujeres y niños de edades de entre 3 años, hermano Swagger, que han sido arrebatados y llevados de vuelta. De la edad de mi nieta. Precisamente. Están encontrando que estos niños han sido violados no solamente físicamente, pero psicológicamente durante el tiempo en el que han sido cautivos. Y ahora piensen, esto fue desde el 7 de octubre que han permanecido en el cautiverio. No necesariamente bien alimentados o cuidados, ambientes horribles, algunos separados, algo horrible para niños. Pero ahora podemos ver que el día de ayer en Qatar, el primer ministro allá, Al-Thani, que ha estado trabajando con los Estados Unidos y Egipto, David Bernia, que es la cabeza de la Masada de Israel, de la agencia secreta de espías de
Assad estuvo con William Burns, que es la cabeza de la CIA. Todos estuvieron en Qatar junto con la inteligencia egipcia y el ministro, discutiendo una continuación posiblemente de esa tregua para permitir que los individuos, los varones, sean liberados, porque los que van a permanecer van a ser los hombres. Y una vez más, no sabemos exactamente cómo es que son tratados. Disculpe, todavía tiene un grupo de niños allí, Sí, ¿no? señor, es lo que están tratando de liberar en estos últimos 2 días, incluyendo el día de hoy también. Y este va a ser el 6º día de esta tregua. Ahora, también tenemos que mantener en mente que hay evidencia de que indica que el Hamas no sabe dónde todos los rehenes están. Hay otras organizaciones terroristas que han cooperado con el Hamas. Una de ellas es el Yihad Islámico, que es una organización formada alrededor del mismo tiempo que el Hamas fue formado en los 1980, pero están conectados directamente a Irán. Así que ellos tienen de entre 30 a 40 rehenes, posiblemente algunos de ellos siendo los estadounidenses. Así que hay muchas cosas que no sabemos o que no se han aclarado de parte de los medios o las agencias de inteligencia de Israel o los Estados Unidos. Pero hermano Swagger, sí necesitamos orar porque las consecuencias son que el Hamas ha dicho muchas veces y continúa diciendo que sus acciones van a continuar en el futuro. Tienen una meta en mente y eso es tomar la tierra y erradicar a Israel de la tierra. John, es lo que quiero preguntar, porque podemos estar seguros de que no van a repetir lo que sucedió el 7 de octubre una vez más. No tenemos indicaciones de que lo quieran hacer, tenemos toda la indicación de que van a continuar. Están dispuestos a esperar años para lograr sus metas. Nosotros tenemos memoria corta y se nos olvida el pasado histórico de esta organización y de lo que ya han hecho, perdón. Continúan empeorándose, tienen armamento más sofisticado, han edificado sistemas de túneles muy significativos que Israel está destruyendo, pero si esa área no es gobernada ni supervisada por Israel, van a encontrar otras maneras de reagruparse y hacer cosas contra Israel otra vez. Bueno, pero Israel va a llevar a Gaza de vuelta a la posición de Israel o van a hacer otra cosa con ello. Sería lo correcto, pero la presión del mundo indica que la respuesta es una solución de 2 estados. En Europa esta semana, un número de líderes y los países de Europa se reunieron y estuvieron de acuerdo o acordaron que la única solución para esta área es una solución de 2 estados. Así que ese mantra que comenzó en la Comisión de Peel en los 1930, continúa siendo el mismo modo de operación. Así que si Israel se apoderara de la Franja de Gaza o Cisjordania, que es lo que deberían hacer, estarían bajo mucho escrutinio mundial una vez más. Cualquier área que lance misiles a Israel y el West Bank lo hizo, se debe de dominar, le pertenece a Israel realmente. Y deben de tratar a Gaza así como lo hacen con Jerusalén. Tristemente, hermano Swagger, le dieron la Franja de Gaza al pueblo palestino en el año 2005 bajo el ministro Sharon y de hecho extrajeron a los asentadores o gente que estaba viviendo ahí israelí de la Franja de Gaza. En el año 2007, estos individuos en el área de Palestina votaron y aprobaron a la Hamas y leí un estudio el otro día que vino de fuentes árabes, no fue escrito de la izquierda ni los progresistas ni de la derecha, fue escrito por el sentimiento de los árabes. El 75% de la gente palestina que vive en la Franja de Gaza y en Cisjordania apoyan lo que el Hamas hizo. Bueno, Benjamín Netanyahu está a cargo ahora todavía o no lo está. Él es el primer ministro, él está a cargo. Una vez más, él tiene que operar y obrar con su Knesset, con el Parlamento, para poder lograr todas sus metas y objetivos. Y también depende del liderazgo para ayudar en la fuerza militar también. ¿Y cuál es la posición de América? ¿Cuál es la situación? ¿Qué vamos a hacer? Presión de la administración de Joe Biden le dice a la administración que las acciones que tomaron en el norte de Gaza no quieren ver esa misma actividad suceder en el sur de Gaza. Siendo ese el caso, Israel tal vez tenga que cambiar sus tácticas de acuerdo a los Estados Unidos y los medios para tratar con el Hamas.
El Hamas dice, hermano Swagger, que más de 30,000 palestinos murieron en la redada de Israel cuando entraron a la Franja de Gaza. No sabemos si ese número es correcto o no porque viene del Hamas. No sabemos, y sí sabemos esto, que ellos sí manipulan y cambian los números, claramente. Así que, ¿qué número de gente ha muerto? No lo sabemos, pero yo continúo pensando que toda persona que ha muerto, toda persona civil que ha muerto es por el Hamas y no por Israel. Utilizan a sus civiles como escudos humanos para proteger, por ejemplo, al hospital, que supuestamente había sido atacado por Israel, no lo fue, y aparte de eso, debajo de ese hospital había un centro de inteligencia para el Hamas, así que ellos edifican su aparato de terror bajo blancos o bajo áreas civiles para poder obtener sentimiento del mundo, para poder ellos hacer que Israel sean hechos los malos, poniendo a esa gente civil para que muera por la propaganda. Pero esta situación actualmente tiene algún tipo de connotación sobre la palabra de Dios. Creo que sí, hermano Swagger. ¿Será una participación bíblica? Claro. El antisemitismo que hemos visto ha estado allí, pero ahora revelado por todo el mundo, nos muestra el odio hacia los judíos. Hemos visto a Israel sufrir persecución significativa desde el tiempo de Cristo hasta el siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando pudieron reunirse y formarse en nación otra vez, creo que comenzamos a ver profecía bíblica. Dios dijo que los iba a reunir desde todo el mundo y lo hizo en diferentes partes de la palabra de Dios, especialmente una segunda vez. Así que ahora que están reunidos en parte, también estamos viendo que judíos de todo el mundo continúan regresando a Israel. Y en segundo lugar, vemos que los que aborrecen a Dios levantan cabeza y han concebido secretamente atacar a los escondidos de Dios y no quieren que Israel sea una nación. Estoy citando el Salmo 83, y esas naciones son todas las etnicidades de naciones desde 1948 que se han reunido confederadamente para quitar a Israel y para eliminarlos. Escuchamos el término desde el río hasta la mar, que se dice en todo lugar, incluyendo de representantes como la señora Tlaib, que está en nuestro Congreso, y dicen que desde el río hasta la mar significa la erradicación de todos los judíos de la tierra de Israel y la aniquilación de los judíos. Así es como esa frase se entiende. Claro. Así que aquí los niños que hace unos años en universidades se les dio habitaciones con peluches para que pudieran soportar la presión, ahora están en las calles marchando y protestando desde el río hasta la mar contra Israel. Así que el antisemitismo ha crecido, el odio hacia Israel ha crecido, y el mundo ahora está tratando de obrar confederadamente para hacer lo que ellos llaman un acuerdo de paz entre el Hamas, una organización terrorista, la Autoridad Palestina bajo Mahmoud Abbas y otra organización terrorista, para hacer paz con Israel. Mi pregunta es, ¿con quién van a hacer la paz? Respóndeme lo siguiente. ¿América todavía tiene restante una posición para hacer lo correcto en Israel? Afortunadamente, muchos estadounidenses sí, muchos de los líderes congresionales sí. Apenas el otro día votaron, no fue unánime, pero casi fue unánime. Reconocen que Israel tiene un lugar y puede existir en Israel. Pueden creer que tenemos que votar para poder lograr llegar a tener el acorde de que ellos tienen el derecho de estar ahí. Uno dijo que Tlaib fue la que estuvo presente pero no votó, otro se abstuvo, pero la mayoría del Congreso, mayoría republicanos y demócratas apoyaron su derecho de existir. Pero vimos en esta situación más reciente que tiene el derecho de existir, pero no ejerzan ese derecho. Bueno, la idea es que tienen el derecho de existir, pero también los palestinos. La mentira del pueblo palestino que parece que se ha fermentado y que se ha aceptado es que siempre ha sido un pueblo histórico y que ha sido indígena a esa área, y ese no es el caso. Es una fabricación de la realidad, pero porque se cree por muchos y se ha propagado por muchos, la idea es que ellos tienen el derecho de vivir también allí, así que la solución es una solución de dos estados, a la cual muchos en los Estados Unidos, especialmente niveles colegiales,
piensan que es la respuesta. Muchos de los líderes políticos también piensan que es la solución correcta. Cuando nosotros estamos a favor de Israel, si lo estamos, parece que es algo como no en plenitud, casi como que no es algo tan fuerte como lo debería de ser. Están diciendo las palabras correctas, ¿sí? Pero es como que están cubriendo algo en su corazón y tal vez esté yo equivocado, espero estar equivocado, pero temo que la situación en esta nación es más débil hoy en lo que refiere a Israel de como era 10 años atrás. Estoy de acuerdo, el sentimiento se está moviendo y eso es importante porque la generación más joven y algunos de estos líderes congresionales más jóvenes, especialmente en lo que llamamos el escuadrón, han influenciado tremendamente a un número de personas y han movido del apoyo completo de Israel a un punto de vista contrario a que los palestinos tienen el derecho indígena y que ellos son el pueblo de la tierra, e Israel tiene, bueno, que es el ocupador ilegal de la tierra. Pero piensas que Netanyahu va a poder continuar eh, llevando a estas personas que están causando todos estos problemas en Israel o, o la situación de los rehenes, él va a ser obligado a echarse atrás. Creo que la situación de los rehenes ha causado mucha preocupación, mostrando cómo la gente ha sido maltratada y la necesidad de hacer que los otros sean liberados. Así que creo que la presión política que está experimentando es difícil. Y en segundo lugar, el general Brick, que es uno de los líderes de la fuerza militar en la Fuerza de Defensa de Israel, hizo el comentario el otro día que en parte ellos dependen de los Estados Unidos para sus recursos, armamento para la defensa, los cohetes y las otras cosas que necesitan para continuar, vienen de los Estados Unidos. Así que en cierto sentido, Israel aún está ah, a la... Bueno, depende de los Estados Unidos. Israel sabe que tiene ese tipo de control sobre Israel, o los Estados Unidos piensa que puede tener, o que más bien tiene, mire, lo digo de otra manera, sin el apoyo de los Estados Unidos es algo peligroso para Estados Unidos y es algo que él tiene que enfrentar cada día. Tenemos que orar por él porque es algo difícil saber que uno vive enseguida de un enemigo, como el Salmo 120 dice, cuando yo hablo y quiero paz, ellos quieren guerra. Este hombre parece como que ha perdido 20 Ha libras. sido, no me puedo imaginar yo el estrés que él ha estado sufriendo, sabiendo que Sí, hay ciudadanos del país que han sido raptados, maltratados y violados. Ni siquiera puedo hablar de las cosas que he aprendido de cómo estos prisioneros de guerra están siendo maltratados. Y tristemente, hermano Swagger, los Estados Unidos o Israel ha dicho que no buscará en forma de asesinato al liderazgo del Hamas. Ellos viven de una manera muy hermosa y opulente en la nación de Qatar. Al Thani permite que estos individuos, que es el primer ministro de Qatar, vivan allí. Y esta gente se dice que tienen miles de millones de dólares que han arrebatado el mundo, que ha sido empatizante con los así palestinos es, así y es. simpatizante hacia ellos. Y el dinero ha fluido hacia ellos, pero nunca ha llegado a la gente. Ellos culpan a Israel por todos sus problemas, pero ha sido su liderazgo de Yasir Arafat hasta Mahmoud Abbas y Al-Hanea, todos estos líderes de estas facciones palestinas que les han estado robando el dinero y viven de una manera muy, muy lujosa. Realmente, como, acabas de mencionar su nombre, creo que tenía 300 millones de dólares cuando Yasir murió. Arafat. Sí, así es. ¿Tienen ustedes algunas preguntas que quieran compartir? ¿O que quieran hacerle a John? No. Pero como usted dijo, y lo digo yo a favor de los judíos e Israel, yo creo que este ministerio apoya y su apoyo de Israel y su voz de ese apoyo, hermano Swagger, es importante y le damos gracias a usted por estar al pie en Bueno, esto. todo cristiano en esta nación, y yo no espero que gente que no sea cristiana haga mucho, pero cada cristiano debe estar a favor de Israel. Amén. ¿Qué es lo que la gente puede hacer en los Estados Unidos para mostrar su apoyo? La demostración de lo que hemos visto en todo el mundo, pero especialmente aquí en los Estados Unidos, supuestamente son pro-palestinos, pero realmente son pro-Hamas. Mm.
Entonces, ¿qué es lo que la gente en los Estados Unidos puede hacer? Bueno, Primeramente, primeramente, la- primeramente hay que orar. Y la mala información que se está presentando tiene que desaparecer. Hay que informarse de lo que está pasando, escuchar este programa y otros programas que están hablando, excelentes maestros del tema, presentan gran información y espero que alguna vez en el futuro podamos nosotros invitarlos para contraatacar la propaganda. Y en tercer lugar, contactar a los representantes del Estado y federales y desfinanciar las escuelas que permiten estas cosas suceder. Mucha gente es muy generosa, han aceptado y han dado mucho dinero a las universidades filantrópicamente y a organizaciones que están proveyendo esta oportunidad para que el propaganda o la propaganda de la más continúe. pero algunos contribuyentes, personas que tienen mucho dinero, judíos, han estado apoyando a esas universidades y han dejado de hacerlo, ¿no? Sí, señor, y eso es lo correcto que se debe hacer. Así es, eso es lo que deben de hacer. Apoyar eso que es antagonista realmente no es la manera de hacerlo. Bien, ¿algo más que queramos mencionar? Bien. Efesios 3, ¿y cuál es el versículo que estamos? 4. 4. Ya tratamos con eso ayer, pero no muy ampliamente. Y bueno, lo pasamos rápidamente. Vamos, por favor. Leyendo lo cual, Lo que leemos ahora con respecto a esta epístola. podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Cristo. El Señor quiere que nosotros entendamos el misterio de la cruz como fue entregado a Pablo. En otras palabras, no debemos desviarnos de lo que él enseñó. ¿Cómo puede entender la gente? Usted mencionó, y yo sé que usted utilizó la palabra cuando usted estaba hablando de la Biblia del expositor, le ayuda a la gente a entender la palabra de Dios y en Así particular es, así. el mensaje de la cruz. Pero una vez más, hablamos el día de ayer que estamos hablando de algo que tiene que ser revelado por el Espíritu de Dios. Bueno, así es, pero si ellos honestamente Sí. lo llevan en su mente, dicen, Señor, Él Él atenderá la promete que situación. si le buscamos con todo nuestro corazón, le encontraremos. Él lo hará, así es. Recordemos que la iluminación y la revelación, si vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 hasta el final del capítulo, donde encontramos que el Espíritu Santo revela la verdad de Dios al cristiano, al creyente nacido de nuevo, es el proceso que Dios ha puesto en su lugar relativamente al nuevo pacto. Ahora, aunque el misterio en totalidad es el misterio de la cruz, lo que Pablo está mencionando aquí comenzó en el capítulo 2 y él está respaldando, fortaleciendo la idea de que ambos judíos y gentiles son uno en Cristo. En nuestro día, en nuestros tiempos, realmente no sentimos la animosidad que la nación judía y realmente era la ley que causaba la separación de todas las otras naciones. La Ujú. enemistad que debía ser desechada era la ley de Moisés y su aceptación porque fue diseñada para separar. La circuncisión, las leyes dietéticas, la separación de gentiles, todo eso fue diseñado para separar. ¿Por qué Pablo le refirió a eso como el misterio de Cristo? Porque fue parte del misterio de Cristo y vamos a ver eso en los versículos que se desarrollan después de donde estamos en nuestro texto. Pero primordialmente está tratando de, con respecto a todo el misterio, no debió haber sido misterio porque los profetas declaraban que los gentiles iban a ser salvos en el Antiguo Testamento y gentiles y judíos conformarían o formarían un cuerpo de creyentes. Sin embargo, era un misterio y como ya les dije, es difícil para nosotros entender la presión que Pablo hubiera estado sufriendo al estar predicando eso en la comunidad tras comunidad que él visitó y que demandaba la separación de judío y gentil. Era algo que se demandaba. Si usted era un judío, no podía estar alrededor de judíos. Recuerden que aún después de 10 años del Pentecostés, 10 años después del día del Pentecostés, la nación judía, la iglesia judía en Jerusalén aún no entendía
que los gentiles podían ser salvos. 10 años y aún no lo entendían. Y eso solamente es ser salvo. Y ellos no entendían tampoco exactamente cómo tratar a los judíos. Lo vemos, los judíos y los gentiles, en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén. Ellos permitieron que los gentiles vivieran libres de la ley, pero no los judíos. Y en Hechos 21 y Hechos 22, cuando Pablo regresa a Jerusalén al final del tercer viaje misionero, aún estaban cuestionando esa situación. Y eso no funcionaría. Los judíos tenían que guardar la ley y los gentiles no tanto. Correcto, no funciona. Y la razón es porque la ley, miren, hay porciones de la ley que son eternas, que revelan la naturaleza y el carácter de Dios. Y hay otras cosas que son transitorias y eran una transición. No se puede tomar la salvación para el mundo y hacer que todo el mundo viva en Israel y adorar en el templo. No funciona eso. No se puede ser así. Ujú. Porque todo el mundo no puede entrar. Acabamos de ver una imagen del mapa. No puede entrar a Israel. Si usted va a obedecer la ley de Moisés en su totalidad, tiene que vivir en la tierra de Israel. Pero él murió por todo el mundo. Exactamente. Entonces el nuevo pacto rompió la mentalidad de separación y Pablo estaba tratando de disolverla y aún permitir que la gente fuesen entidades separadas, pero reconociendo que cuando uno acepta a Cristo, nos convertimos en parte de un cuerpo, un nuevo hombre en Cristo. Y eso es lo que él está promoviendo en los capítulos 2 y 3. Creo que también la razón por la cual usa la palabra misterio, y hemos dicho esto frecuentemente, obviamente ya Pablo ha orado para que los ojos del entendimiento sean iluminados, para que puedan conocer la esperanza de Dios, la riqueza de su herencia y los santos y esa gracia de su poder para aquellos que creyesen, pero él dice al decir misterio que no hay clase graduanda acá, que siempre va a ser un camino de buscar y poniéndonos para entender esas cosas que libremente se le entregan al creyente. Hay una humildad conectada allí. Él usa la palabra, bueno, como él habló el misterio en Colosenses, una epístola hermana dice, al conocimiento del misterio de Dios y del Padre de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Dios ha escondido verdades en particular, gracias en particular en Cristo para que las encontremos. Y es un misterio diario y es algo que requiere buscar y no es algo que nosotros llegamos y decimos, bueno, ya yo he llegado a ello. Es algo que decimos, bueno, realmente para que podamos conocerle, ¿no? Amén. Estamos diciendo que el mensaje de la cruz es un misterio, Claro entonces. que sí. Sí, ciertamente sí. Es la clave y la llave para el misterio. Definitivamente. Sí, es lo que dice. Primera de Corintios 2, del 1 al 5, a menudo no continuamos leyendo el pasaje, donde Pablo dice que nosotros predicamos a Cristo y el crucificado, pero la razón por qué él lo hace es para que el Espíritu Santo tenga la libertad, no solamente de traer la victoria, pero de traer el proceso de revelación del misterio al creyente. Esto es lo que Juan 14, 15 y 16 dice, que cuando el Espíritu venga, nos guiará a toda verdad. Pero tenemos que estar parados firmes sobre el fundamento del misterio de Cristo y el crucificado como el fundamento, ambos para salvación y crecimiento. Y tenemos que ser humillados, dependientes y confiar que el Espíritu Santo continuará revelándole a la mente y al corazón el misterio del Evangelio. Una vez más, en 1 Corintios 2, Pablo nos habla de que ojo no ha visto, oído no ha escuchado, no ha oído. Y eso se trata del cielo, dice la gente. No, no se trata del cielo en lo absoluto, se trata del misterio, permitiendo que el Espíritu Santo, porque estamos parados sobre el fundamento correcto de Cristo y el crucificado, dándole a él la habilidad de revelar las cosas de Dios al creyente nacido de nuevo, y así es como funciona. Bueno, yo creo que aún podemos ver que hay una sección en el libro de Timoteo donde dice que los diáconos deben de tener un entendimiento del misterio de Dios y van a operar en el función en el cuerpo de Cristo. Sí, Pero estás diciendo que si el creyente no entiende la cruz y trata de vivir por medio de lo que Jesús hizo allí, y la gran labor que él llevó a cabo,
que realmente vamos a tener poco entendimiento del Evangelio. Joseph lo dijo bien, es una llave, la llave para abrir la puerta. Y sí, estoy de acuerdo con eso. Podemos irnos a Gálatas, donde Pablo dice, yo no desecho la gracia de Dios. Un aspecto de la Claro. gracia de Dios es la obra del Espíritu Santo y de su revelación de la palabra de la verdad. Recordemos hace 20, 25 años cuando comenzamos a enseñar y predicar y comenzamos a ver qué era que la palabra de Dios decía sobre confiar en Cristo y la cruz. Una de las primeras cosas que comenzamos a ver fue, fueron los detalles de por qué las cosas que antes no nos gustaban estaban mal. Y estaba hablando específicamente de la palabra de fe. Sentíamos que estaba mal, pero una vez que comenzamos a entender el mensaje de la cruz, de acuerdo a cómo lo estamos enseñando y predicando, aún el día de hoy, la revelación, la sabiduría en cuanto al por qué era tan incorrecto y maligno para los creyentes fue algo primordial y comencé a enseñar, Donnie comenzó a predicar, usted lo recuerda, ¿verdad? Así Bueno, es. ese fue el resultado de que el Espíritu Santo tuvo una libertad mucho mayor para revelarnos y mostrarnos y dejarnos ver cuál era el error. Entonces yo siento que el creyente que está fundado en Cristo y el crucificado y que mantiene su objeto de fe, es el que recibe la enseñanza, la libertad del Espíritu Santo, y si no está en ese fundamento, entonces se frustra y se desecha el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo. Bueno, yo creo que el Espíritu Santo está enseñando el mensaje de la cruz. Claro, Es lo que Él está enseñando. Y si nosotros permitimos que eso pase, lo pasemos por alto, realmente no lo entendemos como debemos, vamos a perderlo todo. Hay una contradicción que está sucediendo. La iglesia primitiva no estaba reconociendo que era para los gentiles. El día de hoy la mayoría de la iglesia piensa que no es para los judíos. Entonces hemos cambiado el lado de la moneda. Pero la realidad es que es para los dos. Cristo fue hecho un pacto, y dice en Isaías 42, para traer juicio para los gentiles. También en el 49 fue hecho un pacto para el pueblo. Vemos en el Salmo capítulo 2, versículo 8, donde dice que le daría a los paganos como heredad a él. Y a través de todas las genealogías vemos los matrimonios de lo que llamaríamos paganos y gentiles con judíos que conforman la progenitura que trajo a David y que finalmente trajo a el Señor Jesucristo. Este maravilloso milagro que se nos ha revelado, lo leí en Colosenses 1, a través de los siglos se nos ha revelado. ¿Qué es ese misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el Espíritu Santo que que comienza a morar en el creyente. Así que ambos, judíos y gentiles, en el nuevo pacto son unidos. Son unidos en uno, se convierten en un nuevo cuerpo. Y cada individuo se convierte en una nueva criatura en Cristo. El papel de Israel va a ser restaurado en el tiempo del principio del milenio, después de la batalla del Armagedón, cuando los judíos que vivan en la tierra van a ser reunidos para el Mesías y llevarán el evangelio al mundo. No niega eso la función del nuevo cuerpo de Cristo, que serán gobernadores con Cristo junto con David. Pero hermano Swagger, el día de hoy, y aquí es donde yo estoy sorprendido cómo se ha cambiado todo esto. Hay muchísimos cristianos que excluyen a los judíos porque piensan que tienen que traer a los judíos con la ley. No, no, no. Los judíos tienen que dejar, bueno, lo digo de esta manera. Tienen Ni siquiera está que practicando la ley. No se ley. puede practicar la ley el día de No hoy. El puede. templo no está allí, no está el sacerdocio Así tampoco. Y por supuesto, como así dijo Loren, no es. se puede meter a todo el mundo en ese pequeño país. Es más pequeño que Nueva Jersey. ¿Cuántas personas pueden caber dentro de Nueva Jersey? Una parte de Israel es tan delgada que solamente es de 13 millas de diámetro. Es como de Baton Rouge a Prairieville, que es un pueblo cercano a nosotros. Es lo que conducimos para llegar al trabajo, ¿verdad? El punto es este. Si podemos entender ese misterio, y no es difícil para los que pueden entender a Cristo en vosotros, la experiencia del nacer de nuevo, bautizados en Cristo, y ahora somos nosotros un templo del Espíritu Santo. Él no necesita morar en el muro de lamentos. No tenemos que ir a Jerusalén y poner nuestras plegarias y nuestras oraciones a ese muro. Los judíos piensan que de ahí es de donde se tiene que extraer. ¿Te molesta ver a los judíos realmente en el muro de los lamentos?
Sí, bueno, mucha gente ve esos movimientos de los judíos. Esa es una práctica mística. Están tratando de obtener la presencia. Hay una razón por qué hacen esos movimientos, pero todo eso es superstición. No está en la palabra de Dios. Se Así basa en es. la tradición y se basa en cosas que han evolucionado. Los judíos el día de hoy no pueden practicar la ley. Pero he escuchado algunos cristianos que han dicho, bueno, el Señor se mueve sobre ellos en gran manera cuando iban al muro de los lamentos, No, etcétera, no, etcétera. no. Después No me de, parece que es una después de que realidad. el templo fue destruido, se construyó el Yashiv y ahí se condujeron las enseñanzas de los fariseos y continuó eso. Y porque no hay templo, cambiaron los sacrificios como los sacrificios de el sacrificio de sus labios, perdón, es lo que se toma del libro de Hebreos y de Habacuc. Entonces, la idea es que ahora los judíos dan alabanza y eso fue porque estaban en la diáspora a través del sacrificio de sus alabanzas de labios, pero la meta era regresar a Israel para reedificar el templo y apresurar el regreso del Mesías. Y eso es lo que ellos creen que Zacarías capítulo 6 nos dice. Y se menciona de que los judíos y los gentiles podían construir un nuevo templo cuando el Mesías en su idea regresara en su primera venida. Pero no, el templo fue destruido, Dios aseguró de que fuese erradicado, Cristo cumplió la ley, Mm. Plorahu, lo trajo a su conclusión. Ahora tenemos un nuevo pacto con Dios. ¿Estás diciendo que era la voluntad de Dios que Tito destruyese el templo? Sí, porque los judíos no debían continuar reuniéndose allí, como dijo Loren, debían permanecer allí y debían operar bajo un sistema que ya no existía porque Cristo es el fin de la ley para la justicia a los que creen. Tenemos que entender que hay tantos aspectos aquí de los que podemos hablar que la Sí, ley es la revelación de tercer nivel de Dios, ¿no? En el curso de su redención, ¿no? Lo primero fue creación, lo segundo fue conciencia dentro del marco del tiempo del hombre, lo tercero la ley mosaica, pero la cuarta revelación de Dios, la humanidad, fue Cristo, pero Dios no se detuvo allí a un Cristo, dijo, es mejor para ustedes que yo me vaya, para que la quinta revelación de Dios, quien es el Espíritu Santo, pudiese venir y amén. morar en cada persona del planeta, no importa dónde estuviesen, y hacerlos parte de este cuerpo místico de Cristo. Un hombre, un grupo. Entonces tenemos que avanzar a través de la revelación, y cada revelación hay parte que es eterna, porque realmente es la creación de Dios, pero está la parte que cubre lo próximo, ¿no? Y en hebreo, la Biblia dice que la ley es absoluta cuando cambiamos el sacerdocio y el sistema de sacrificios y ya no tenemos la ley mosaica, punto. Así que la ley es obsoleta, aprendemos la ley, pero señala a Cristo. Pero aún Cristo estando aquí, realmente no es el plan final de Dios. Su plan era que para él poder volver al cielo y enviar al Espíritu Santo que ahora vive en cada ser humano, judío o gentil, que acepta a Cristo. Y es ese Espíritu que debe de enseñarnos el misterio del Evangelio. Así que si nosotros entramos en solamente uno de las revelaciones de Dios, todas maravillosas, y podemos tomar meses hablando de cada una, realmente se pierde lo último, que actualmente es la persona del Espíritu Santo viviendo en nosotros, revelándonos la naturaleza y carácter de Dios, y no solamente revelando su carácter y naturaleza, pero también dándole al creyente poder para vivir la vida cristiana cuando nuestra fe está en el blanco correcto. Y, y Obrando en de- nosotros. bueno, creo que lo que acabas de decir es la llave de todo, Sí, la fe así en el es. objeto correcto. Y, y todos nosotros tenemos en algún momento u otro, hemos puesto nuestra fe en el objeto Sí, equivocado. Pensábamos que era correcto, pero realmente no lo era. sí, Y hoy el creyente debe de tener su fe anclada principalmente en Cristo y la cruz. correcto. Y si usted ignora la cruz, ha ignorado lo que Jesús vino a hacer en este lugar. Y lo que Él hizo, Él lo Sí, hizo. Realmente lo desecha, lo pone a un lado. Y la mayor parte de la iglesia hoy día no lo hace intencionalmente, pero se hace para que su fe
porque su fe está en algo fuera de Cristo y la cruz. Vamos a la pausa. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Estamos de vuelta. Adelante, vamos al versículo 5, por favor, Dave. El cual misterio en los otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Habla de la totalidad del tiempo hasta el apóstol Pablo. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. A Pablo se le entregó la revelación. El Espíritu de Dios usa el mensaje Pablo para iluminar a otros apóstoles y profetas, etc. Adelante, versículo 6. Que los gentiles son coherederos. Las diferencias entre los judíos y los gentiles en cuanto a la redención han sido borradas. E incorporados. Todos en la misma iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Debería traducirse en Cristo Jesús por el Evangelio, porque los mejores textos griegos incluyen el nombre Jesús. Si aquel último no es correcto, Pablo dice a los gentiles cuáles eran las promesas mesiánicas que no son verdad. Entonces, Pablo está diciendo que los gentiles realmente entraron en esta gran bendición también, ¿no? Correcto. Y ese es su énfasis en el capítulo 2, versículo 3, ese aspecto del misterio. Todo el aspecto, una vez más, es un misterio. Joseph, ¿querías decir algo antes de la pausa? ¿Cómo? ¿Yo iba a decir algo? Pensé que sí, estabas un poco ansioso tal vez. No, me confundí. Bueno, pero de cualquier manera, el judío y el gentil, de hecho, una vez más, como hemos estado tratando de decir, nosotros no entendemos bien la contradicción, la separación, el aislamiento entre esos dos grupos. Y entonces fue una gran parte del propósito de Pablo. Pero una vez más, se trata de todo el pueblo del mundo, toda la gente del mundo, unida en Cristo, no en una localidad, no en una ubicación ni en la ley, sino en la persona, en Cristo. El momento en el que el pecador viene a Cristo, donde quiera que se encuentre en el mundo, ora su oración de fe, abre su corazón, Dios lo ve, y el Espíritu Santo lo sumerge en el cuerpo de Cristo. La persona se convierte en bautizada en Cristo, libertada del poder del pecado, de la pena del pecado, es justificada, es santificada, es lavada, y el Espíritu Santo comienza a morar dentro de esa persona e inmediatamente comienza a hacer la obra de transformación y enseñanza. Y esto es lo que el nuevo pacto promete en Jeremías 31, hablándonos de la ley siendo escrita en nuestros corazones. Dios no está tomando la ley mosaica y forzándola en el corazón de nuevos creyentes. Él edifica su naturaleza y carácter, y porciones de ella se revelaban en la ley, pero ahora están escritas en la ley, en la mente y en el corazón del creyente nuevo. Todo el mundo de la iglesia hoy día realmente busca entender lo poco que podemos entender sobre la cruz, lo que Jesús hizo allí, el precio que Él pagó. Eso cambiaría el cristianismo. Así es. Literalmente lo cambiaría, porque tanto hoy día depende de esfuerzos personales. Sí. Anularía todas las divisiones. Claro que sí, claro que sí. En la iglesia y en el mundo. La división es una de las herramientas principales de Satanás. Bueno, hablamos de la iglesia, que
¿cómo lo estamos diciendo acá? Lo que nosotros tenemos en la cruz y el blanco de nuestra fe, ¿no? Ah, el blanco de nuestra fe cuando decimos que no está en la iglesia, queremos decir que no está en el bautismo en las aguas, que no está en la Santa Cena, que no está en cosas personales que hacemos sobre la iglesia o denominaciones. Es de eso que estamos hablando, Sí, porque millones hoy día piensan que su participación con una iglesia o la iglesia es salvación. sí. Realmente piensan que esa es su salvación. Amén. ¿Cómo son salvos? Pero si la gente verdaderamente ha nacido de nuevo, lo que tienen que llegar a entender es que bajo el antiguo pacto, la Torá era un mantenimiento, le enseñaba al creyente, justificado por fe, cómo vivir. Bajo el nuevo pacto, el maestro se convierte, o el Espíritu Santo se Así convierte en el es. maestro, él se convierte en el perito arquitecto, el maestro, y la mayoría de cristianos tratan de anular su autoridad y están frustrando la gracia de Dios porque no entienden el objeto correcto de fe. Es humildad, dependencia, confianza, todas esas cosas. Aun si usted no conociera el mensaje de la cruz, si usted viviera en ese ámbito, creo que Dios obraría con usted, y yo creo que hay millones de cristianos en el mundo que Definitivamente lo hace. ese es su caso, porque la humildad es ese lugar de seguridad. Dios le da gracia al humilde. Todos hemos llegado a ese punto, tal vez durando a veces hasta años, Sí. de realmente no entender. Correcto, pero el mantenimiento para el creyente es la responsabilidad del Espíritu Santo. Ese es el beneficio del nuevo pacto que la cruz proveyó. Así que debemos aprender nosotros cómo permitirle al Espíritu Santo la libertad de entrenarnos, empoderarnos, fortalecernos, y al comenzar a ver más de cerca la cruz, nos abre por qué es que debemos permitirle al Espíritu Santo hacerlo. No significa que no somos consagrados, dedicados, apartados ni obedientes. De hecho, produce todas estas cosas cuando llegamos al cuidado del maestro principal. En lo personal, sé, en lo que tiene que ver con este mensaje, yo estoy muy envuelto en él. Lo sé, porque yo sé lo que ha hecho en mi vida. Y yo quiero que así sea en la vida de los demás. Y lo vemos en algunos. Amén, así es. Pero queremos verlo esto en miles, decenas de miles. Bueno, y usted realmente no se ve como un conejo para mí, pero... No. No. Ah, dijo otra cosa, perdón. Bueno. Malentendí. Pero Damas y Pero caballeros, sí, es lo que que yo tengo que lo siento. tolerar. lo escuché con oídos de Montana, sí. Bueno, Sí, bueno, gracias. de cualquier Aprecio manera, sí. eso. Gracias, solamente le quería dejar saber. Pero bueno, una vez más, el objeto de su fe es lo que abre la puerta para el Espíritu Santo. Y eso es lo que a mí, tanto como a usted, yo tengo esa ansiedad de que todo creyente entienda. Mire, estaba hablando en el programa que grabamos ayer en la tarde y estoy muy agradecido por el Dr. James Stone, que estuvo aquí en el 88, 89 y 90, que me enseñó fe y gracia, que comenzó esa senda para mí de la fe y la gracia. Hombres como Malcolm Smith, que enseñó sobre la gracia, que me llamó la atención al comenzar a entender todo este rompecabezas. Pero el mantenimiento para el creyente no se logra a través de lo que hacemos, se logra a través del objeto correcto de fe. Y eso significa que Dios quiere mantenerme. Dios comienza a hacer la obra de la transformación. Yo no puedo transformarme a mí mismo espiritualmente. Cuando estábamos en la universidad o en el programa de maestría, y Joseph y los otros trataron de seguir diciéndonos que la transformación espiritual sucede a través de disciplinas, y que si se hace esta disciplina o aquella disciplina, entonces van a ser cambiados. Y ese es el carro o la carreta antes del caballo. ¿Lo por viste decirlo de así. esa manera? Bueno, uno hace lo que se tiene que hacer para pasar el examen, pero al mismo tiempo creo que todos nos levantamos en el momento correcto y dijimos, bueno, es por fe y gracia. Y la fe debe estar en la persona del Espíritu Santo. ¿Pero estuviste de acuerdo con Bueno, eso? algunos de los profesores sí. Algunos de ellos dijeron que eso es lo que siempre hemos creído, y otros estaban entregados completamente a, bueno, sigo diciendo el nombre incorrecto, pero a Foster
Richard Foster. Sí, digo Foster Brooks, pero no, ese es otro. Richard Foster en las disciplinas y ese libro que habla de eso. Mucha gente, discúlpenme, pero muchísima de la gente en los Estados Unidos está conectada a que deben hacer esto y háganlo lo suficiente y háganlo bien y eso producirá la transformación espiritual. Pero es lo contrario. Si usted quiere que el maestro de maestros, como James Stone solía decir, si tenemos al maestro de maestros en nosotros, ¿por qué somos tan estúpidos? La aplicación espiritual, la sabiduría espiritual siempre es antes de la aplicación espiritual. Usted no puede aplicar lo que usted no entiende. Eso es lo que trato de decir. Y eso es lo que Pablo está tratando de decirnos en todo libro del Nuevo Testamento. Él nos muestra lo que debemos saber y luego nos muestra qué es lo que debemos estar haciendo. O lo que ese conocimiento, ese verdadero entendimiento, esa experiencia de Dios produce. Produce un caminar digno. Produce caminar en el amor. Produce un caminar de vivir en la luz de Dios. Una caminar de fe. Pero siempre es precedido por esa sabiduría espiritual. Así que él enfatiza esos primeros 3 capítulos el entendimiento del misterio. Yo sigo pensando en lo primero que Pablo dijo en Efesios. Él dijo que toda bendición espiritual es nuestra en Cristo. Si pensamos el día de hoy que hay una falta, y yo sé que hay mucha en mi propio corazón, que hay un suministro del Espíritu escondido en Cristo para mi falta. No hay ni un problema espiritual que yo enfrente que Él no tenga suministro para mí, que Él no tenga la solución para mí. Y como dijimos, es un misterio. Está escondido en Cristo y tenemos el privilegio cada día como creyentes. Hablamos de que esto fue precedido por mucha oración de Pablo. Creo que nuestros corazones, como dijo papá, tienen que estar postrados en la dirección adecuada antes de que podamos nosotros comenzar a buscar lo que debemos estar buscando y que encontremos lo que debemos estar encontrando. Pero por eso es que Pablo oró por esos creyentes y por nosotros también. Yo tengo el privilegio de entrar al alfolí de la gracia de Dios y encontrar cosas que en mi vida me faltan. Necesito más suministro de ello. Y él dijo que hay toda bendición espiritual. Toda necesidad espiritual de Dios la tiene en Cristo para mí. ¿Qué tan grande, qué tan amplia es la cantidad de creyentes que piensan que debemos de tratar de operar en la ley de Moisés? Bueno, es la ley de Moisés o leyes que nosotros hacemos y creo que la respuesta es que es natural para todo creyente pensar de esa manera, porque es Así nuestra es. carne la que dice yo quiero intentarlo, yo quiero jugar, entrenador mío, o palabras similares, pero realmente todos los creyentes hasta cierto punto, pero creo que usted está haciendo una pregunta más específica acerca de iglesias y lo que predican, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, sí. Bueno, realmente creo que usted lo acaba de responder. Bueno, Hay una tendencia en todos nosotros y ciertamente está siendo promovido. bueno, tenemos que ver que hay algo que no se hizo conocer a los hijos de los hombres y lo que se acaba de mencionar es lo que sucede. Todas las edades están envueltas en la cruz y cada revelación que vino nos acercó a ello y ahora viviendo después del Calvario, tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, enseñándonos y aún llevándonos a donde vamos, ¿no? Y un punto de vista correcto del Calvario nos da una perspectiva eterna y nos da Sí. un plan de Dios totalmente que toda la humanidad redimió a su Creador. Y eso incluye al judío, gentil y a todos los que están entre medio. Así que realmente nos tiene mirando, aún ahora, miramos a través de un cristal. Y Sí, no lo vemos amén, todo. correcto. Volviendo a lo que se dijo, Sí. el blanco de nuestra fe. Amén. Eso es importante. Correcto, Y sí. cuando lleguemos allí, realmente, ahora no voy a querer volver a esto, a esta temporada. Sí, Así que esa revelación de verlo cara a cara y estar en su presencia eternamente, realmente eso es lo que es el entendimiento de la cruz. Y como se mencionó, realmente tenemos acceso a ello. sí, mencioné la quinta revelación en mi mente, que es el Espíritu Santo y su venida. Pero en el reino milenial subimos a otro peldaño de otra revelación que vamos a ver de Dios y en la edad perfecta, por venir, volvemos a que Dios caminará con su creación en el huerto, hablándonos Él mismo, enseñándonos Él mismo, como lo hizo con Adán y Eva, y es hacia donde vamos.
Entonces, solo tenemos que aprender a operar en lo que Él ha provisto para nosotros el día de hoy. Y una vez más, su pregunta, todos nosotros en la iglesia hemos sentido que las obras producen lo que necesitamos, y eso es un error. Y necesitamos llegar al entendimiento de que solo por fe, a través Así de la es. gracia, podemos llegar a tener esa relación con Dios y ser mantenidos correctamente por el poder del Espíritu Santo. Así que una vez más, usted sigue diciéndolo, y a mí me gusta su conejo. No, tenemos que atraparlo. La fe en Cristo y el crucificado. es. Bueno, los conejos producen una velocidad muy rápida, ¿verdad? Tienes más que avanzar Sí, todavía. bueno, discúlpeme, pero estoy trabajando en esto. Estoy trabajando en esto. Pero bueno, realmente puedes hacer muchas asunciones. Bueno, estoy tratando. Y tenemos que multiplicar esta situación. Pero sí, realmente yo estoy Entiendo, sí. envuelto en este tema Sí. de la cruz de Cristo. Correctamente, sí. Y yo realmente a veces pienso que estoy demasiado envuelto en ello. Y yo quiero que cada cristiano lo entienda. Y estoy seguro que a la vez hay tanto allí que yo no entiendo. Pero ¿Cree usted que tenemos que regresar a volver a examinar qué es lo que necesitamos que se produzca en nosotros? Necesitamos un entendimiento más grande de qué es la justicia de Dios la que se tiene que... bueno, no puedes agotar a Dios. Realmente no Sí. puedes agotar su palabra. Correcto. No se puede decir, yo lo aprendí todo, ya no hay nada que yo tenga que aprender. No puedes hacer eso. Realmente ni siquiera los debes de tratar, pero también a la vez tenemos que llegar a la conclusión de que hay cosas que nosotros no entendemos aún. Y tenemos algunos que puedan entender más que otros, como debe de ser, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender que nuestro conocimiento todavía está falto, Sí. que no es perfecto. Se nos Se acabó el terminó ya tiempo. el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Disculpen que nos extendimos, pero me envolví en el tema. Sí. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.